En nuestro ADN ya viene codificada una buena proporción de cómo vamos a ser físicamente, cómo vamos a envejecer, enfermedades a las que somos más propensos, nuestra personalidad, entre muchas otras cosas que están determinadas en cierto porcentaje por esa cadena de más de 3,000 millones de eslabones de 4 letras posibles que llamamos ADN. ¿Qué utilidad tiene conocer nuestro genoma? ¿Hasta qué grado podemos perfeccionarnos entre humanos? ¿Qué riesgos implica esta tecnología? México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, Así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. El gran proyecto del genoma humano. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Sabemos que las letras en donde está escrita la herencia son estas 4 letras A, G, C y T del ADN, ¿no? Del ácido desoxirribonucleico, que es el material de la herencia. Pero sabemos, desde hace mucho tiempo sabíamos, digamos, casi mediados del siglo XX, que el mensaje está escrito en el orden que guardan esas bases, como si fueran las letras de un libro. El gran proyecto del genoma humano se propuso descifrar en qué orden están escritas todas las letras del código genético humano. 23 tomos, cada uno un cromosoma, ¿no? De los 23 cromosomas que hay en cada una de nuestras células. Y pues el proyecto era gigantesco, porque estamos hablando de 3,200 millones de letras. Y de esa tecnología llevamos casi 20 años entendiendo lo que significa ese mensaje. Y un ejemplo que me gusta mucho citar es, o más bien un dato, es que cuando se descifró el genoma humano, costó eso, del orden de 3,000 millones de dólares, ¿no? Un dólar cada letra. Okay. En la actualidad, un genoma humano completo cuesta hacerlo menos de $1,000. ¿Pero qué es el genoma? O sea, ¿te hacen tu mapeo? Todo el mapa genético de mapa todo. genético. Pero todos, digamos, toda la secuencia es como si cada uno de nuestros genomas estuviera escrito en 23 tomos. A ver, voy a dar otro dato. Uno puede comparar a una persona con otra, simplemente tú y yo. Esos 3,200 millones, 99.8% son idénticos. Somos iguales, ¿no? Sí, somos humanos. Sí, claro. Pero ese 0.2% son 3,5 millones de diferencias. Okay. Pues esas 3,5 millones de diferencias es lo que nos hace distintos. Por eso somos distintos físicamente y por eso somos distintos también en nuestra propensión a las enfermedades, en nuestra capacidad de reaccionar ante una infección, en la longevidad prevista que vamos a tener. O sea, todos nuestros atributos biológicos tienen ese sustrato genético. Y en la actualidad estamos siendo capaces de entenderlo cada día más. Y tenemos métodos que por menos de $100 o $50 hacen un mapa muy útil de, digamos, 500,000 de posiciones de tu genoma. El proyecto del genoma humano primero sacó un genoma de referencia, pero inmediatamente se hizo el proyecto de la diversidad genética humana. Okay. Por decir un ejemplo, tenemos, creo que en este momento van como en 200 millones, un catálogo de 200 millones de variaciones genéticas que están presentes en algún ser humano. ¿Sí? Sobre ese mapeo de referencia, entonces tenemos un mapa de la diversidad y tenemos un mapa que nos dice, esta diferencia está relacionada con esta enfermedad o esta diferencia está relacionada con este atributo físico, ¿no? Y luego, lo más complejo, muchas diferencias contribuyen a un cierto atributo. Oye, pues si esta persona tiene una cierta propensión al asma, o esta persona tiene cierta propensión quizá a un tema de diabetes. Sí. Y entonces, si ya sabemos eso, pues entonces médicamente lo que me imagino que te van diciendo, pues de estas cosas te tienes que cuidar. Correcto. O sea, ¿cómo vamos en esa primera parte? Bueno, esto toca digamos, una denominación de esta nueva medicina, esta revolución que está ocurriendo en la medicina. Hay quien lo llama la medicina personalizada, la medicina individualizada, medicina de alta precisión.
todo va en el sentido de lo que estás hablando, ¿no? O sea, de tener una mayor capacidad de definir qué es lo que puede ir mal con una persona y hacerlo muy a tiempo. También se le llama medicina de 4 Ps. 4 Ps. Y esas 4 Ps son personalizada, ¿no? Se basa en tus datos y que hoy día son millones de datos, ¿no? Tu genoma y toda su manifestación con una serie de mediciones adicionales que se hacen. Pero entonces se convierte en una cuestión predictiva, porque de antemano ya sabemos una serie de parámetros que antes ignorábamos, ahora los podemos acceder a ellos. Y la cuestión predictiva nos permite ser preventivos. Es justo en el sentido de lo que estás diciendo. Y al final, participativos, que es una P que parece un poco accesoria, pero es realmente crucial. Que cada persona, al tener un dato que corresponde a su propia naturaleza, a sus propios variantes genéticas, a la manifestación concreta de lo que le está pasando a su organismo, se haga cargo de su propia salud. Se empodera y se hace responsable de su propia situación de salud. Participativa. Esa se me hace que es la más difícil. Sí. Si a mí me dicen, fumar es malo para la salud. Que lo sabemos, ¿no? Sí, todos lo sabemos, ¿no? Pero yo puedo decir, pues mi abuela fumó hasta los 80 y se murió de viejita, no Sí, le claro. pasó nada, ¿no? Sí, claro. Pero yo te puedo decir, sí, pero tu amigo se murió a los 50. Sí. Y de un ¿Y qué enfisema. crees? ¿Y qué crees? Que tus genes son como los de tu amigo, no son como los de tu abuelita. Ah, caray. O sea, mucha gente, por lo menos aparentemente, cambia de actitud, porque Ok. ya está diciendo, son mis variantes genéticas, que Ok. ya me las midieron. En otros casos me dicen, tú tienes 30% más probabilidades de tener diabetes. Está bien, de todas maneras me voy a seguir sin hacer ejercicio y comiendo azúcar Todos los días. todos los días, ¿no? A ver qué puedo, pasa. puedo tomar esa decisión. El avance de la medicina y de la salud pública se dirige a que el diagnóstico sea cada vez más personalizado, con cantidades gigantescas de información sobre cada uno de nosotros, lo que le permitirá ser más predictiva para saber de qué nos tenemos que cuidar más. En lugar de curar enfermedades, hay que prevenirlas, con lo que ya sabemos que muy probablemente sucederá en el futuro y debiendo de ser de una forma más participativa. Somos muchísimos habitantes en los diferentes países, por lo que los sistemas de salud no tienen la capacidad de asegurar la salud de todos si nosotros no ponemos de nuestra parte. El médico siempre te anda preguntando, a ver, y enfermedades en la familia, Sí. ¿no? Y quiénes tienen tal problema, y qué tuvo quiénes, hermano, mamá y todo. Sí. En el fondo, ahí a falta de estudio genómico, Sí. pues te lo andan preguntando. Claro, el estudio familiar, digamos, las preguntas de las enfermedades de la familia no son más que una aproximación indirecta a Exacto. lo que está en el genoma. Exacto. Pero no, Ahora ya lo sabes. pues no es suficiente. Voy a dar un ejemplo con esto de la predicción de la propensión a la diabetes, ¿no? En mi familia hubo diabetes. Mi mamá, un tío mío, en fin. Hay unos 20 genes que están relacionados con la propensión a la diabetes. Tú puedes hacer un pequeño algoritmo y decir, pues tienes la variante tal en cada uno de estos 20 genes, pues tu propensión a la diabetes es tal. ¿eh? Resulta que tenemos los genotipos de mi hermano y el mío. Y los comparamos y nos damos cuenta que en 4 de las variantes cruciales, a él le tocó la variante protectora y a mí me tocó la variante de riesgo. Okay. De manera que yo soy como, de acuerdo con ese algoritmo, unas 6 o 7 veces más propenso a la diabetes que él, Ok. Siendo hermanos. siendo hermanos. Siendo hermanos. O sea, nuestra historia familiar es idéntica. Sí. Solamente que nuestros genes, por cómo se repartieron a la hora de la barajeada genética que ocurre siempre cada vez que hay una nueva generación, a mí me tocaron las variantes negativas y a él las positivas. Okay. Entonces, el estudio genético agrega información Sí, crucial. tienes razón. El conocimiento genético nos puede ayudar a prevenir enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer o la diabetes, pero puede hacer mucho más. En pocos años tendremos la capacidad de modificar a humanos para que tengan habilidades que la naturaleza no nos concedió. Vámonos a temas incluso más complicados. Ya no hablamos de las enfermedades. Oye, inteligencia, Sí. altura, Sí. ¿no? ¿Dónde andamos ahí? A ver, ese tema es interesantísimo. Digamos que todavía está a lustros de distancia, pero no está a siglos de distancia. No está a siglos. Les va a tocar a las generaciones de los jóvenes de hoy. Surgió una nueva tecnología
hace menos de 10 años, que es la edición genética de alto desempeño, digamos, ¿no? Un sistema que tiene hasta nombre chistoso que se llama CRISPR. Un investigador de ciencia básica encontró un sistema que puede hacer que sea adaptado para modificar los genes a la manera que lo desea el investigador. Y es aplicable a células humanas. Ok, pues editar. Editar el genoma. Es decir, esta familia en su historia ha tenido un defecto genético que la enferma, pues solamente de aquí se acabó, de aquí en adelante ese defecto ya no existe. Wow. Hay varias maneras de hacerlo, pero una de ellas pues, es editar los genes. También podemos hacer esa edición genética en personas que ya nacieron, en tejidos como por ejemplo el tejido sanguíneo, ¿no? Que se está regenerando continuamente, incluso en el hígado, en el músculo, en otros lados así. Entonces tenemos una capacidad de intervención que va a aumentar de manera dramática en los próximos... Exponencial. Exponencial. Entonces, no hay duda de que las generaciones de personas que ya nacieron van a tener ese dilema real, no imaginario. Okay. ¿No? A lo mejor mi nieta, que tiene 3 años, va a poder decidir si quiere tener hijos por el método A, el método B o el método C. Correcto. Y si quiere tener algún tipo de Y eso está, intervención en el caso de tu nieta, está a 20, 25 años de distancia. Es lo que yo digo. O sea, no es una cosa... No, así es. ¿No? Así lo puedo imaginar. Claro. Sí lo puedo imaginar así. Y son dilemas éticos verdaderamente muy, muy serios. Sí. Yo creo que desde el lado de la ciencia médica, de lo que es la postura de la bioética actual, se habla de mucha precaución con cualquier cosa que sea mejoría, Claro. ¿no? Solamente intervenir en el caso de enfermedades y de enfermedades graves. Yo en estas cosas soy optimista de un lado y en otro lado soy muy pesimista. En el lado optimista es que veo que este desarrollo científico pues tenderá a mejorar nuestro nivel de vida, nuestra calidad, ¿no? Olvídate además de vivir más años, el reto es vivir mejor. Claro. Y que en la medida, y ahí va la frase, en la medida en que podamos generalizar estos beneficios, pues todos estaremos mejor. El gran problema es, ¿y vamos a estar en la posibilidad de generalizar estos beneficios? Mi reflexión al respecto es inevitable que como cualquier tecnología poderosa, tiene la posibilidad, incluso la propensión, a generar más desigualdad, ¿no? Y creo que este temor por eso es muy fundado. La otra cara de la moneda es que creo que en este ámbito de la genética y la genómica se ha abaratado de una manera tan rápida que verdaderamente está a precios muy similares a otro tipo de intervenciones. Voy a dar un ejemplo también relacionado con cáncer de mama. Estamos cerca ya de tener la posibilidad de, a partir de lo que llamamos una biopsia líquida, hacer una predicción muy a tiempo de si hay un proceso de cáncer incipiente. Y eso costaría lo mismo muy pronto que hacer una mastografía. Claro, ¿para qué hago la Es otra? mucho más complicada y mucho más peligrosa la mastografía. Y es igualmente difundible a toda la población. El estudio de los genes tiene un gran potencial para prevenir enfermedades y mejorar nuestro estilo de vida, pero pronto podremos mejorar a los humanos y esto implica grandes riesgos. Por una parte, podríamos querer realizar modificaciones bien intencionadas para mejorar las habilidades y las fortalezas de los humanos, pero esto también podría aumentar gravemente la desigualdad, al dar ventajas adicionales a quienes ya gozan de las mejores oportunidades. Por eso debemos trabajar en que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el blockchain y las modificaciones genéticas, estén al alcance de todos y sirvan para igualar las oportunidades y no para incrementar la inequidad.